Bien, empecemos hablando un poco sobre ayer, que fue el 104º aniversario del Partido Comunista de China. Podemos decir que el Partido Comunista de China es uno de los partidos más exitosos de la historia moderna, porque empezó con 13 miembros. Quiero decir, empezaron con 15 miembros, pero en la primera reunión solo había 13 representantes, que representaban a 50 miembros. Y hoy tienen 98 millones. Acercándose a los 6 millones de miembros en China, han transformado China. ¿Es que podemos decir que es un partido exitoso? Un partido muy exitoso. Creo que eso es una magnífica subestimación. Pienso que ha transformado no solo a China, sino al mundo entero, y sigue haciéndolo aún hoy. Su impacto en China, por supuesto, ha sido colosal. Es importante quizá recordar el estado de China ¿fue en 1919 o en 1921? Pero cuando se fundó, estamos hablando de una situación en la que había habido una crisis constante en China desde aproximadamente la década de 1840. La situación se había ido deteriorando. La dinastía perdió el control de forma constante y se volvió cada vez más corrupta. Luego fue atacada por las potencias occidentales, como sabemos. Hubo acciones increíblemente depredadoras por parte de las potencias occidentales, lo que incluso los británicos llamaron las guerras del opio. No sé cómo se llama en China, pero el hecho de que en Gran Bretaña se llamen las guerras del opio ya te dice lo vergonzoso que fue todo ese episodio. Luego hubo, por supuesto, guerras de agresión increíblemente crueles, libradas contra China por los japoneses a finales del siglo XIX. También extendieron su influencia sobre China. Después, la dinastía finalmente colapsó en la revolución que tuvo lugar en 1911. Pero, como el pueblo chino sabe, la revolución china fue luego usurpada por el general Yuan Shikai, quien se autoproclamó presidente de China y luego intentó formar su propia dinastía. Además, era profundamente corrupto y a todos los efectos, no sé si esto se sabe en China, pero en esencia era un agente del gobierno británico. Quiero decir, básicamente, él estaba allí para hacer exactamente lo que los británicos le decían que hiciera. Y luego llevó a China a la Primera Guerra Mundial en nombre de los británicos, y permitió que China perdiera el control de sus regiones occidentales y septentrionales. Hubo un periodo de miseria económica y corrupción increíbles en China en ese momento. Si lees relatos sobre el estado de China en esa época, cuando se fundó el Partido Comunista de China, es insoportable. Luego vino el trato increíblemente brutal de China por parte de las potencias occidentales en la Conferencia del Tratado de Versalles, cuando China, que había sido aliada durante la Primera Guerra Mundial, fue básicamente excluida de la conferencia y siguió siendo dividida entre las potencias occidentales. Eso finalmente hizo que el pueblo chino dejara de protestar. Hubo las protestas de 1919, que creo que discutimos en un programa anterior. Y luego, finalmente, primero tuvimos el Kuomintang, que en ese momento estaba dirigido por Sun Yat-sen, comenzando la tipo resistencia. Lead some kind of pushback, and then also we had the Communist Party. Y también finalmente se estableció el Partido Comunista de China. Y luego, por supuesto, es importante decir esto. La situación en China en realidad continuó empeorando, porque Sun Yat-sen tuvo mucho éxito en reunificar China, pero su sucesor, el general Chiang Kai-shek, fue un monstruo de corrupción. Mientras Yuan Shikai hacía lo que los británicos le decían, Chiang Kai-shek básicamente hacía lo que los estadounidenses le ordenaban. Luego, los japoneses atacaron de nuevo, y Chiang Kai-shek abdicó de toda responsabilidad en cuanto a su liderazgo de China en ese momento. Le correspondió al Partido Comunista liderar al pueblo chino en la resistencia contra la agresión japonesa. Y luego, finalmente, lograr la liberación del país y su plena reunificación y el fin del caudillismo en la década de 1940. Y después, guiar a China por un camino de extraordinario desarrollo económico e industrial
así como de desarrollo social y material y de reorganización cultural. Hubo muchos momentos difíciles en los primeros 20 años. Se cometieron errores muy graves, dada la magnitud del desafío. Se podría decir, en realidad, que no podría haber sido de otra manera. Por cierto, soy una persona que aún mantiene una visión en general comprensiva de Mao Zedong, a quien recuerdo, por cierto, debería decir. Y de nuevo, quiero decir, dado lo que logró, es asombroso. Y por supuesto, desde la década de 1970, como he dicho, hemos visto a China restablecerse como una de las naciones líderes, no solo una de las naciones líderes, sino como una de las dos principales potencias del mundo. Y el pueblo chino ha recuperado su confianza. Y China, como incluso admite hoy el Financial Times, tiene una economía estabilizada que crece rápidamente, quizás el líder tecnológico mundial. Como he dicho, cambió el mundo. Así que, con esto, quiero decir que solo he dado un resumen muy breve de su historia. No he perdido tiempo en sus conflictos internos, que no me interesan en absoluto, por cierto. Realmente no me interesa nada de eso. Sé que algunas personas escriben libros sobre ello. No puedo entender por qué, sinceramente. La realidad es que si observas el arco de su historia, si miras sus logros, si consideras el tipo de cosas que hicieron, la larga marcha, todo lo que ha sucedido desde entonces, quiero decir, ha sido absolutamente asombroso. Es una historia épica, que ha llevado al ascenso épico de un gran país, que por cierto, en los años 20 en Occidente ya ni siquiera se consideraba un país. De hecho, prácticamente se pensaba en él como una futura colonia, y a veces se hablaba de él como una civilización, pero nunca nada más que eso. Una civilización que los occidentales en gran medida despreciaban. Cuando llevé a mi hijo a China esta vez, él tenía una pregunta. Sabes, fuimos a varias ciudades y me preguntó algo que me pareció interesante. Me dijo, ¿crees que Mao Zedong o Deng Xiaoping han tenido más influencia en China? Porque una cosa que puedes ver, especialmente si vas a lugares como Shanghái y Shenzhen, es que él piensa que la China de hoy es definitivamente la China de Deng Xiaoping. ¿Tú qué opinas? Creo que es la China de Mao Zedong. Y voy a decir esto. Creo que Deng Xiaoping habría estado de acuerdo. Es importante decirlo. Deng Xiaoping tuvo sus diferencias con Mao. Quiero decir, ya sabes, estuvo dentro y fuera de favor en varias ocasiones. Como he dicho, personalmente no me interesa mucho la política interna de todo esto. Pero puedo recordar perfectamente que en ningún momento, cuando se convirtió en el líder supremo de China en los años 80, dijo jamás que Mao no hubiera sido fundamental para lograr y crear el marco sobre el que el propio Deng Xiaoping construyó, y nunca sostuvo lo contrario. Creo que el mayor logro de todos, el fundamental, sin el cual nada más se habría conseguido, fue el que el partido, bajo el liderazgo de Mao, alcanzó entre los años 30 y 40, cuando, como he dicho, finalmente unieron China. ¿Cuál fue aquel discurso que pronunció Mao? El pueblo chino, es hora de que se levanten, o algo así. Seguramente conoces las palabras, las famosas palabras que dijo con motivo de la fundación de la República Popular. Así que, y creo que esto es correcto, creo que todo lo que ha sucedido se basa en eso. Ahora, sí creo esto. Pienso que Mao tenía grandes dotes organizativas. Sin embargo, creo que él era la persona que necesitaba liderar al partido y al pueblo chino a través de las grandes crisis de los años 30, 40 y también de los 50. Creo que después de eso, ya sabes, esto es lo que dicen, 70% bueno, 30% malo. Por cierto, no estoy de acuerdo con nada de eso, pero creo que él se formó en ese periodo revolucionario. Y que, más allá de cierto punto, lo que China necesitaba era una persona que fuera más un constructor. Y creo que Deng Xiaoping, y Chen Yun, por cierto, de quien sé que se habla mucho en China, absolutamente, pero que casi nunca se menciona hoy en Occidente,
Eran personas que necesitaban llegar para construir sobre todos esos cimientos y reparar parte del daño que el propio Mao causó. Pero como he dicho, uno debe preguntarse finalmente, ¿habría existido un Deng Xiaoping o un Chen Yun sin el Partido Comunista? ¿Y habría sido el Partido Comunista lo que llegó a ser sin el liderazgo de Mao? Mao no fue el primer líder del partido. Quiero decir, no se debe separar a Mao del partido. Pero en ese momento absolutamente crítico, era necesario. Y creo que al final eso debe convertirlo en el hombre más grande. Ahora, como he dicho, quizá otras personas, quizá personas en China, discrepen de esto. No quiero ser yo quien no estoy escribiendo la historia de China. Quiero dejar esto absolutamente claro. Creo que una de las peores prácticas coloniales que tiene Occidente, una de las cosas más insidiosas que hacen, es que se otorgan a sí mismos el derecho de escribir la historia de otras naciones. Y creo que eso es algo terrible. Y especialmente creo que eso no tiene ningún sentido en el caso de China, precisamente. Pero puedo expresar mis propias opiniones, y esas son las mías. Recuerdo al presidente Mao, como siempre solíamos llamarle, y recuerdo a Deng Xiaoping. Ambos me parecieron hombres sumamente impresionantes, pero sigo pensando que al final la figura histórica fue Mao. También recuerdo a Zhou Enlai, por cierto, a quien también respeto enormemente. Sí, creo que probablemente la mayoría de los chinos están de acuerdo contigo. Mao tiene mucho respeto en China. Sí, él sentó las bases. Quiero decir, a pesar de todos sus errores durante la Revolución Cultural, el gran salto adelante y demás, cuando Deng Xiaoping abrió China, cosas como la esperanza de vida ya habían aumentado drásticamente. Y luego los niveles de alfabetización también aumentaron mucho. Así que esas fueron buenas bases para que Deng Xiaoping comenzara a impulsar sus reformas. Así que sí. Y China es un país unido. Ya cuenta con ciertas industrias fuertes. Tiene una administración. Eso significa que lo que se decide en Pekín será escuchado y la gente actuará en consecuencia en cada región del país. Estas no son cosas pequeñas, son cosas enormes. Esas son las cosas que China perdió durante el siglo de humillación. Y obviamente se necesitó un movimiento extraordinario, y no digo que Mao fuera el único responsable, un movimiento extraordinario, pero también una persona extraordinaria para liderar ese movimiento y volver a unirlo todo de la manera en que se hizo. Sí, quiero decir, el nivel de alfabetización. La educación pública lo mejoró significativamente. Sí. Vale, de acuerdo, sí. La guerra comercial. Así que parece que China y Estados Unidos firmaron un acuerdo comercial, pero no conocemos los detalles. No puedo encontrar muchos detalles. Pero el hecho de que Trump no haya hecho de esto un gran tema, ¿no nos dice algo? ¿Que probablemente no consiguió mucho con este acuerdo? ¿Podemos decir eso? Nos lo dice absolutamente todo. Mi propia suposición es que, ya sabes, el acuerdo comercial es básicamente lo que se acordó en Ginebra hace unas semanas. Decidieron que lo mantendrían de forma permanente, y creo que eso le viene muy bien a China. China ha ganado esta ronda, absolutamente. Quiero decir, completamente. No hay otra manera de discutir o describir esto. Recuerda cómo, en un momento dado, decían que los aranceles que imponían a todo tipo de países eran una forma ingeniosa de aislar a China para forzarla a hacer grandes concesiones. Bueno, ¿qué fue de todo eso? Y ahora Trump quiere ir a China para reunirse con su gran amigo Xi Jinping. Es bastante interesante. Pero, quiero decir, China ganó. No hay vuelta de hoja. Y en cuanto a otros países, en un momento dado en abril, Peter Navarro dijo que iban a cerrar 90 acuerdos en 90 días. Así que ahora estamos en ese periodo de 90 días. No creo que hayan conseguido muchos acuerdos. Según Lutnick, lo último es que van a conseguir un top 10 de acuerdos. Así que, en ese sentido, no se trata solo de esta guerra comercial contra China, sino que en general
podemos decir que lo que Trump intentaba hacer ha fracasado. Fue un fracaso. Fue un completo fracaso. Quiero decir, lo único que ha hecho es aumentar los aranceles en general un 10%. Y bueno, eso es algo. Ahora, si solo hubiera hecho eso y se hubiera mantenido firme, habría estado en una posición fuerte para decir, bueno, he cambiado la dirección y el equilibrio de la política comercial de Estados Unidos. Los resultados económicos finales habrían sido otra cuestión, pero habría podido decir que ha logrado esto. Pero por supuesto, no lo hizo. Optó por los llamados aranceles de represalia. Hizo todo eso. Habló de todos los grandes acuerdos comerciales que iba a firmar en otros lugares. Hemos tenido uno con Gran Bretaña, que es un acuerdo absurdo, y el acuerdo más importante con diferencia es con China. Y ni siquiera nos dice en qué consiste. Así que, quiero decir, eso te dice dónde estamos realmente. Sí. Ahora bien, por supuesto, aparte del acuerdo en sí, creo que él todavía, o la gente a su alrededor, no lo sé, siguen intentando llegar a China de alguna manera porque informaron que acabo de ver que hay algunos cargos penales contra Huawei y el juez dictaminó que Huawei debe ir a juicio porque Huawei intentaba que se desestimaran esos cargos. Ahora, parte de esto supuestamente está relacionado con el blanqueo de dinero vinculado a las sanciones contra Irán y cosas así. De hecho, esa es parte de la razón por la que Meng Wanzhou fue fuera. Ahora, después de que Xi regresó a China, se esperaba que todos esos cargos fueran retirados, pero aparentemente no es así. Al menos un juez está diciendo que probablemente deben enfrentar cargos penales en el tribunal. Así que, como ves, todavía lo están intentando. Este es un caso presentado por el Departamento de Justicia, que es el Departamento de Justicia de Trump. Y además, otra cosa es que Trump afirmó que TikTok tiene compradores. Pero TikTok siempre ha tenido compradores. Ese no es el problema. El problema es que China no lo aprueba. Pero aún así parece que siguen intentando hacer algo para perjudicar a China. ¿No lo crees? Bueno, absolutamente. No creo que eso haya cambiado en absoluto. Quiero decir, intentaron la opción de la guerra económica, pero fracasó. Pero aún no han superado su hostilidad visceral hacia China. Es decir, sigue ahí. Así que ya sabes, siguen acosando a TikTok, siguen acosando a Huawei, siguen intentando completar el robo de TikTok, porque eso es lo que fue. Harán más cosas. Ahora me temo, es una política estructural dentro de Estados Unidos. Quiero decir, las cosas que leo sobre China cada día en los medios son simplemente, bueno, en realidad es horroroso. Y ya sabes, lo extraordinario de todo esto es que provocan conflictos con China, que luego pierden. La guerra de aranceles fue una pérdida enorme. Pero luego, en lugar de aprender de eso, simplemente siguen adelante y provocan otro. Sí, nunca pararían. Quiero decir, lo principal es que yo estoy aquí viviendo en Estados Unidos. Realmente creo que lo más importante para Trump y para el gobierno de Estados Unidos es centrarse en los asuntos internos, ¿no? Hay muchos problemas dentro de Estados Unidos. Así que el último es que hay un gran proyecto de ley, algunos lo llaman el gran proyecto de ley de los multimillonarios, porque prácticamente hace exactamente lo contrario de lo que se supone que debería hacerse. Por un lado, aumentan el gasto, y ese gasto realmente no beneficia al público, sino que es un aumento del gasto militar. Y luego recortan los impuestos a los ricos, lo que significa menos ingresos para el gobierno, así que entra menos dinero, pero se gasta más. Así que claramente va a haber un enorme déficit durante los próximos 10 años. Y está perjudicando a los más vulnerables. Están recortando Medicaid y Medicare hasta tal punto que muchos republicanos se están rebelando ahora. Quiero decir, aunque se aprobó en el Senado, en la Cámara hay bastantes miembros republicanos que no están contentos con ello. Así que, como ves, eso es lo que está haciendo este gran y hermoso proyecto de ley. Mi pregunta es, ¿por qué está haciendo eso Trump? ¿No sabe que este no es el mejor enfoque? Saberlo.
You would have thought so. Bueno, eso es lo que cabría esperar. Y también se pensaría que él entiende que esto es algo que a su base electoral no le va a gustar al final, cuando comprendan realmente lo que significa. Sospecho que el problema con Trump es que, como tantas personas, especialmente los ricos, es prisionero del pensamiento económico occidental convencional, que sostiene que la manera de aumentar la productividad es dando más dinero a los ricos, porque eso les motivará a trabajar más duro, y que la forma de conseguir que los pobres aumenten su productividad es quitándoles dinero, porque eso les obligará a esforzarse más. Creo que este es, en el fondo, el tipo de pensamiento que él y, como he dicho, muchos de la clase de los multimillonarios, y desde luego muchos de sus amigos en el Reino Unido, tienen. Bueno, verás, ese es parte del problema con la democracia electoral al estilo occidental. Ahora, los demócratas están hablando de esto. Por supuesto, los demócratas están muy en contra de este proyecto de ley, junto con algunos republicanos. Y luego, por supuesto, la opinión pública es que creo que la cifra es que más de la mitad de los estadounidenses están absolutamente en desacuerdo con este proyecto de ley, incluso dentro de los republicanos. Así que es bastante posible que las elecciones de mitad de mandato del próximo año pierdan algunos escaños. El Partido Republicano, algunos escaños. Pero el problema es que incluso si, digamos, ese fuera el caso, que el Partido Republicano sufre por ello, ya está hecho. Sabes, la cuestión es que creo que al final ellos igualmente lo conseguirán, y la ley ya está en vigor. Así que siempre parece que el orden es incorrecto, ¿verdad? Ya ha ocurrido. Y luego castigas a alguien diciendo, vale, esto no nos gusta. Y también me doy cuenta de que en Estados Unidos siempre es difícil deshacer algo. Una vez que algo está en vigor, una vez que se convierte en ley, es muy difícil cancelarlo, ¿no? Exactamente. Quiero decir, los recortes de impuestos del primer mandato de Trump nunca se revirtieron. Es decir, Biden nunca los revirtió. Aumentó el gasto, pero no los revirtió. Y exactamente lo mismo va a ocurrir aquí. Como bien dices, ahora va a convertirse en parte de la arquitectura económica y política de Estados Unidos. Y es imposible cambiar nada en torno a eso en Estados Unidos. Tengo que decir que tenía algunas esperanzas cuando Trump se convirtió en presidente, pero con cada semana que pasa, me parece que las perspectivas son cada vez más sombrías. Quiero decir, todavía hay algunos impulsos positivos que salen de la administración en ciertas áreas, pero cuando miras la dirección general, tanto en política exterior como interior, me parece que simplemente se está volviendo a las normas de siempre, que es, ya sabes, beneficiar a los ricos, gravar a los pobres, golpear a los pobres, eliminar las pocas provisiones sociales que tiene Estados Unidos, estropear completamente la política económica, estropear completamente. Quiero decir, Estados Unidos no tiene políticas económicas. No realmente. Quiero decir, tiene políticas fiscales para ayudar a los ricos. Y eso es básicamente todo. Y la desregulación consiste en hacer que unas pocas personas en Wall Street sean aún más ricas. Pero esto no es realmente una política, en el sentido de que, volviendo a lo que discutíamos al principio de nuestro programa, el Partido Comunista de China y el gobierno de China sí tienen políticas económicas. Se puede ver con la llamada Ley CHIPS, que nunca produjo ningún chip, y la infraestructura que se suponía iba a crear todos esos puntos de recarga para coches eléctricos, pero que no construyó ni uno solo. Se mueven grandes sumas de dinero, pero nunca se sientan realmente a pensar cómo hacer que funcione. Acabo de estar mirando esto. Esto está relacionado con Ucrania, sobre el aumento de la producción de proyectiles de artillería que iban a fabricar para la guerra en Ucrania. Los proyectiles de artillería en sí no han cambiado mucho desde principios del siglo XX, así que estamos hablando de algunas de las cosas más sencillas de fabricar. Y pretendían producir 100.000 proyectiles al mes, que es una fracción de lo que está produciendo Rusia.
which is a fraction of what Russia is producing, and I'm not even going to start on what China can produce. Y ni siquiera voy a empezar a hablar de lo que China puede producir. Pero ellos no pudieron organizar la fábrica, ni siquiera para eso. Tuvieron que importar maquinaria de Turquía. Tuvieron que importar a los trabajadores de Turquía. No lograron poner en marcha las cadenas de suministro. No consiguieron reunir el acero. Es decir, nada estaba organizado. Así que hubo un pequeño repunte. Y ahora, al parecer, la producción de proyectiles está volviendo a caer, porque ya no existe la capacidad de organizar la producción de manera eficiente para nada en Estados Unidos. Y permíteme decir, quiero decir, por muchas críticas que se le puedan hacer a Elon Musk, y se le pueden hacer muchas, es la única persona que conozco en Estados Unidos, en los últimos 10 años, desde que murió Steve Jobs, que realmente ha conseguido producir algún producto industrial, que parece tener algún entendimiento de cómo organizar la fabricación, las cadenas industriales y ese tipo de cosas. ¿Y qué ocurre? Lo están desterrando a las tinieblas exteriores. No lo están promocionando. Quiero decir, ya sabes, de vez en cuando lees, por ejemplo, cómo el gobierno en China a veces tiene sus críticas y disputas con empresarios, industriales, Jack Ma y gente así. Mira lo que acaban de hacerle a Elon Musk. Y él es mucho más central para cualquier posibilidad de un renacimiento industrial y manufacturero en Estados Unidos que cualquier empresario individual en China. China nunca permitiría que una sola persona llegara a ser tan importante para su estructura industrial como Elon Musk lo ha sido para la estadounidense. Pero aún así, los estadounidenses se están volviendo en su contra. Parte del problema que veo, simplemente observando, es que hay demasiado énfasis en las elecciones en sí mismas. Hace unos años fui a una reunión de un capítulo local del Partido Demócrata por curiosidad. Pensé que donde vivo, los demócratas tienen un control muy sólido de la zona, así que realmente no necesitan preocuparse demasiado por las elecciones locales porque siempre ganan los demócratas. Así que pensé que hablarían de gestionar los problemas locales, como algunos problemas con las carreteras, y por supuesto siempre está el tema de los promotores inmobiliarios desarrollando propiedades a las que los vecinos se oponen, o quizá construyendo un Walmart, ya sabes, cosas así. Así que son problemas muy concretos los que tenemos. Así que yo como residente aquí pensé que quería escuchar lo que piensan. Lo primero, cuando llegamos allí, simplemente estaban presentando a diferentes personas, ¿vale? Y luego todos iban subiendo y hablando. Me llamo y me presento para... Esto es para las próximas elecciones. Pensé que eso duraría quizá 30 minutos y después hablaríamos de los problemas reales. No. Siguieron y siguieron. Toda la oración fue sobre eso. No se dijo ni una sola palabra sobre los problemas locales. Me sorprendió mucho. No, he experimentado exactamente lo mismo en Gran Bretaña. Y creo que ya he mencionado que estoy en contacto con Dominic Cummings, que fue el director de campaña y jugó un papel importante en el Brexit. Es un hombre interesante y habla sobre cuántas cosas están mal. Dice que uno de los problemas en Gran Bretaña, y es lo mismo en Estados Unidos y en Occidente, es que siempre se trata del proceso y nunca del resultado. Sí, tiene absolutamente razón en eso. Y lo digo, y ya lo he dicho, sabes, no es un secreto. No se molestará conmigo por decir esto aquí. El punto, mi crítica hacia él, es que siempre se centra únicamente en el proceso, nunca en el resultado. Quiero decir, está constantemente diciendo, tenemos que mejorar esta estructura, aquella estructura. Necesitamos que más gente supervise estas cosas. Pero nunca propone realmente, ¿cómo vamos a lograr X o Y? ¿Cómo vamos a construir fábricas para hacer esto? ¿O cómo vamos a integrar a Reino Unido en la resolución de un Internet adecuado? Por ejemplo, que es un problema enorme aquí. Ese tipo de tema ya no se discute en ningún sitio de Occidente. Es como si básicamente hubiéramos renunciado a hacerlo. Es muy extraño.
It's very strange. Sí, mi alcaldesa, antes de ser elegida, cuando hablaba con ella sobre la necesidad de un centro cultural aquí, para que la gente tenga un lugar donde hacer diferentes manualidades o practicar, ya sabes, como un coro infantil o un sitio para quienes quieren hacer ese tipo de actividades de ocio, ahora mismo no tenemos ninguno. La gente simplemente se las apaña para encontrar lugares donde hacer lo que sea. Ella mostró mucho interés sobre nuestro pueblo local. Después de con ella al respecto, pero no incluso antes de unirse conmigo. Hay una enorme cantidad de actividad en los sistemas políticos de Occidente. No hay acción. No son lo mismo. Quiero decir, ya sabes, hay actividad constante. Pero ves esto, yo trabajé, como te he contado, en la administración civil legal, en efecto, en Gran Bretaña. Y lo vi allí también. Quiero decir, el número de personas que realmente hacían algo era diminuto. En mi oficina, yo era la única persona que hacía algo. Recuerdo haber contado. Tenía unas 40 personas por encima de mí, cada una enviándome a diferentes cosas que querían que hiciera, pero lo que querían eran informes. Insistían en que pasara gran parte de mi tiempo simplemente redactando informes, lo recuerdo. Pero nada de eso lograba nunca ningún tipo de resultado. Y así es como nos hemos vuelto. Ya veremos. Quiero decir, no sé qué hacer porque van a seguir haciendo eso, ambos partidos. También conocí a un tipo en esa reunión cuando salíamos. Antes era republicano, luego se hizo demócrata, así que vino a la reunión, le pregunté sobre eso. Le dije, ¿sabes? Así son los republicanos, y él me dijo, es peor. Así que, ¿qué puedo decir? Bueno, verás, este es uno de los aspectos que, de nuevo volvamos a nuestra discusión al inicio del programa, sobre el Partido Comunista de China. Y es que está arraigado en la sociedad de una manera en la que los partidos y movimientos políticos en Occidente ya no lo están. Los partidos y movimientos políticos en Occidente, como hemos comentado muchas veces, se han convertido en entidades autosuficientes e independientes que flotan por encima de la sociedad. Las personas que participan en ellos están involucradas en ellos. En realidad no tienen contacto con nadie fuera de esa especie de burbuja política. No voy a fingir que conozco muy bien cómo funciona el sistema en China, pero tengo la impresión de que la gente en China, para ascender, tiene que estar implicada en fábricas, en escuelas, en oficinas, en la gestión de cosas en las ciudades, en hacer que las ciudades funcionen. Así que adquieres esa experiencia de gestionar personas, gestionar proyectos, tener éxito gestionando proyectos. Y poco a poco vas acumulando esa experiencia y la confianza que la acompaña. Al mismo tiempo, desarrollas ese sentido de contacto y relación con las personas, algo que nunca puedes adquirir de forma abstracta por muy educado o sofisticado que creas ser. Creo que esta es una diferencia fundamental. Por cierto, una de las cosas que he notado sobre el liderazgo en China es que en Occidente siempre nos gusta apostar por personas muy jóvenes, mientras que en China no es así. No es que sean enormemente mayores, pero son personas con historias detrás. Es decir, suelen estar en sus 50 o por ahí, han visto mucho y hecho mucho. Como he dicho, han ido ascendiendo poco a poco. Y creo que eso marca una diferencia enorme. Bien, los medios japoneses están informando que China planea invitar a Trump a asistir al desfile militar por el 80º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia en septiembre. Mientras tanto, los medios occidentales, al menos no oficialmente, pero lo están informando, dicen que Trump se está preparando para una visita a China, supuestamente acompañado de una gran delegación.
Ahora bien, le preguntaron a la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino sobre esto. Su respuesta fue, sí, estamos preparando la celebración de eso. Aparte de eso, no tengo nada más que decir. Así que no lo está negando. Y por supuesto, como puedes ver, Japón es muy sensible con este tema porque Putin ya ha dicho que va a asistir. Así que si Trump viene, será un acontecimiento muy significativo, ¿no crees? Soy un gran admirador. Y por cierto, he notado que Ushakov, que es el asesor de política exterior de Putin, dijo que esta reunión, la reunión entre Putin y Trump, podría finalmente tener lugar en otoño. Podría ser que estén pensando que el lugar donde finalmente se encontrarán sea en China. Eso sería algo extraordinario. Pero en cualquier caso, no se puede evitar la sensación de que Trump está irrumpiendo un poco en la fiesta. Quiero decir, espero que lo haga. Y te diré esto, creo que sería algo bueno que fuera. En primer lugar, finalmente restauraría la sensación de que estos fueron los tres países que se unieron para luchar contra el fascismo y el militarismo en la Segunda Guerra Mundial. Así que creo que hay algo apropiado en que los tres líderes de estos países, los tres grandes, se reúnan de nuevo de esa manera. Así que creo que eso sería algo positivo, y sería una señal importante para países como Alemania, Japón y otros lugares del mundo también. Y por supuesto, hay mucho de lo que Trump debe hablar con Xi Jinping, y hay muchas cosas de las que debe hablar con Putin. Y creo que reunirse en China es probablemente el mejor lugar para que eso ocurra. Y bueno, aparte de todo lo demás, vería cómo se hace realmente un desfile militar. Y además creo que al propio Trump le gusta la idea de que si trae estas grandes y enormes delegaciones y firman algunos acuerdos, eso sería algo de lo que podría hablar mucho. Ya sabes, eso encaja bastante bien con él, así que creo que sería algo positivo para él. Sí, eso creo. Quiero decir, espero que lo haga. Lo recibiría con agrado si sucediera. Como he dicho, no creo que esta sea una idea que venga de China, sino que probablemente sea del propio Trump. Como he dicho, a veces tiene buenos impulsos. Esta sería una de esas acciones. Sí, sí, y le gusta la atención. Ahora, este evento definitivamente llamaría toda la atención. Sí, sí. Bien, entonces Camboya y Tailandia tienen una disputa que no se informa mucho. Sabes, la gente en Occidente no presta atención a esto, pero aún así es algo interesante. Hay muchas conversaciones en China sobre eso. El primer ministro de Tailandia está ahora suspendido por la filtración de una llamada telefónica que tuvo con el líder camboyano Hun Sen. Así que Tailandia, en general, es donde el gobierno civil tiene el control total de su ejército. Correcto. Sí, y no es algo inusual. Creo que Camboya también tiene una familia real, pero parece que el primer ministro de Camboya o sus líderes tienen más independencia de la familia. La familia real tailandesa parece estar más alineada con su ejército. ¿No es ahí donde está el problema? Creo que sí. Creo que los sistemas políticos son realmente diferentes, en el sentido de que la monarquía camboyana nunca se ha recuperado del todo de la crisis de los años 70. En 1970, bueno, primero el rey de Camboya abdicó en los años 60, se nombró primer ministro y gobernó Camboya a través de elecciones. Luego fue derrocado en un golpe de Estado en 1970 y acabó primero en China y después en Corea del Norte, por cierto. Pero siempre fue amigo de China, Seoul Sebokar, Norodom Sihanouk. Pero no creo que hayan establecido nunca el mismo tipo de autoridad en Camboya que tenían antes. Así que creo que Hun Sen, de hecho, es quien dirige principalmente las cosas en Camboya. Tailandia tiene un sistema político extraordinariamente complicado, en el sentido de que hay elecciones, hay facciones políticas,
pero el poder se ejerce realmente de una manera completamente diferente y mucho más opaca, a través del palacio, del ejército, de todo tipo de figuras poderosas entre bastidores. Y nunca es del todo fácil entender quién tiene el control y qué está ocurriendo. Sí, y esta llamada telefónica es muy extraña porque tienen una gran disputa fronteriza. Se trata este templo. Y luego no solo eso, sino que alrededor del templo hay algunos territorios donde recientemente, quizás no tan recientemente, descubrieron algunas tierras raras. Así que las tierras raras siempre son un problema ahora, donde quiera que mires. Así que descubrieron algunas tierras raras. Por supuesto, eso crea mucha más tensión por el tema de las tierras raras, además del tema religioso del templo. Y entonces el primer ministro tailandés, en realidad, llamó a Hun Sen, y ya sabes, básicamente fue una llamada privada. Las dos familias se llevan muy bien, así que ella lo llamó papá, tío o algo así y luego hablaron. De alguna manera, esa llamada telefónica fue filtrada por Hun Sen. ¿Por qué lo hizo? Sabes, eso solo creó problemas para la actual, supongo que crisis para Tailandia. Así que, de nuevo, hablamos del día a día de un líder político. Es muy importante que los líderes políticos construyan confianza. Así que Hun Sen, en este caso, traicionó absolutamente esa confianza, ¿verdad? Así que no son solo los líderes occidentales en Camboya, él también traicionó la confianza. Era una llamada privada. ¿Por qué la filtró? Bueno, quién sabe. Quiero decir, él tiene una historia muy, como seguro que sabes, muy compleja. Empezó básicamente como un agente de los vietnamitas, si no recuerdo mal, y luego, ya sabes, consolidó ese control en Camboya. Y no estoy aquí para criticarle. Es decir, sin duda logró una estabilización de la situación en Camboya, finalmente. Pero como he dicho, es un hombre complejo y probablemente tenga todo tipo de razones propias que realmente no estoy en posición de descifrar. Me pregunto, ¿tengo razón al pensar que Tailandia está buscando unirse a los BRICS, no? O algo por el estilo. Me pregunto si no hay algo relacionado con eso, en realidad. Quizá de eso se trate todo esto. Y que Hun Sen podría estar buscando apoyo estadounidense o algo por el estilo. No voy a fingir que sé mucho sobre esta disputa. Era consciente de ella, pero no la había seguido en detalle. Pero cuando me enteré, me dije a mí mismo, esto es, de nuevo, nuestros amigos de siempre, jugando sus juegos de siempre, intentando enfrentar a los países entre sí, susurrando al oído de la gente y diciendo, ya sabes, colabora con nosotros. Si lo haces, te irá bien, y te convertirás en el centro del desarrollo de tierras raras en Asia Oriental y en un coloso de la ASEAN o algo por el estilo. Tonterías, por cierto, absoluto disparate. Y Hun Sen debería saberlo mejor, pero lleva mucho tiempo en esto. Así que quizás sus contactos con la realidad estén empezando a menguar. Bueno, toda esta disputa por el templo fue al menos parcialmente causada por la colonización francesa. Cuando los franceses se marcharon, entregaron este templo, quiero decir, simplemente afirmaron que este templo pertenecía a Camboya. Pero en ese momento, creo que Tailandia era quien ocupaba el templo. Así que ves, hay un problema inmediato, ¿verdad? Así que, tal como dijiste, el problema habitual que deja la colonización, para complicar cosas, agitar las aguas. Exactamente. De acuerdo. El Reino Unido y Alemania están preparados para firmar un tratado de defensa mutua de gran alcance. Según el pacto, afirman que cualquier amenaza estratégica a uno de los países podría representar una amenaza para el otro. Bueno, pensé que eso ya lo cubría el artículo 5 de la OTAN. Entonces, ¿por qué no firmar otro tratado que diga exactamente lo mismo que el anterior y luego el anterior a ese? De alguna manera, lo que esto podría estar indicando es que algunos países en Europa, Reino Unido y Alemania,
están empezando a pensar más allá de Estados Unidos. Se están diciendo a sí mismos que quizás Estados Unidos poco a poco va a abandonar la escena en Europa y que tenemos que pensar en cómo vamos a forjar nuestras relaciones de seguridad de cara al futuro. La Unión Europea está ahora ocupada dándose a sí misma un papel militar, lo que también podría ser en parte en previsión de eso. Pero Reino Unido tiene el problema de que está fuera de la UEM, así que está intentando forjar lazos militares con los principales países grandes de la UEM, Francia y Alemania. Y probablemente de eso se trata todo esto. Podemos decir que están un poco asustados, porque también durante este tiempo, ¿verdad? Estados Unidos detuvo recientemente el envío de armas a Ucrania. No sé exactamente cuál es la razón, posiblemente porque ellos mismos tienen escasez de armas, ya que también apoyaron a Israel. Y luego está esta prohibición de tierras raras por parte de China. Así que no sé si todas estas cosas están conectadas, pero aún así, Estados Unidos está deteniendo el envío de armas a Ucrania. Podría ser esa parte de la razón por la que han llegado a decir, bueno, no podemos contar con Estados Unidos, ¿verdad? Eso es... No creo que se pueda subestimar ni sobreestimar la importancia de la decisión de Estados Unidos de detener el suministro militar adicional a Ucrania, o al menos de pausarlo. Quiero decir, es enormemente importante. Al parecer, la decisión se tomó en junio. Supongo que se comunicó a los distintos estados europeos a lo largo de ese mes. Sospecho que ya lo sabían en el momento de la reunión de la OTAN, y creo que eso explica muchas cosas. Ahora, yendo a la decisión en sí, la razón por la que se tomó, y se tomó antes del estallido en Oriente Medio, por cierto, el conflicto con Irán, es porque Estados Unidos se está encontrando con problemas de capacidad. Recuerdo que hablé de su problema con la producción de proyectiles, pero es todo lo demás también. Interceptores de defensa aérea, Patriot y todo eso. Y volvemos a lo de siempre, la obsesión dominante en Estados Unidos. Lo que siempre digo, al final todo gira en torno a China. La persona dentro del Pentágono que al parecer fue clave en esta decisión es Elbridge Colby. Y sorpresa, ¿de qué va Elbridge Colby? Es la persona que dice, debemos centrarnos en China. Todo lo que tenemos, debemos centrarlo en China. Nos estamos quedando sin armas. Las pocas que nos quedan, debemos reservarlas para prepararnos para nuestra gran guerra con China. De esto va el Pentágono. Así que obviamente eso deja fuera a Ucrania, algo que todos los líderes europeos ya comprenden, y creo que poco a poco se están dando cuenta de que el apoyo estadounidense ilimitado a Ucrania ha terminado, y que por tanto la guerra en Ucrania se va a perder. Así que tienen que pensar más allá de eso, porque si Estados Unidos ahora está centrado en China y en el Indo-Pacífico, y quizá en Oriente Medio, eso significa que los estadounidenses ya no van a estar tanto en Europa. Así que eso, a su vez, significa que los europeos tienen que empezar a pensar en su propia seguridad. Por eso están ideando todos estos acuerdos de seguridad. Están estableciendo todos estos arreglos para reforzar sus industrias militares. Que, por cierto, nadie en Europa debería explicar esto a la gente en China. Nadie en Europa cree realmente que eso vaya a funcionar nunca. Pero se están firmando estos acuerdos de seguridad. Y ayer Emmanuel Macron finalmente hizo lo que los líderes europeos deben hacer. Telefoneó y habló con Putin. Bien, de acuerdo. ¿Pero qué dijo? Oh, fue una reunión extraordinaria. La conversación duró 2 horas, aparentemente 2 horas, más que cualquiera de las llamadas entre Putin y Trump. En resumen, estuvieron de acuerdo sobre Oriente Medio. Coincidieron en lo referente a Irán y acordaron que trabajarían juntos para intentar evitar cualquier reanudación del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Y ambos coincidieron implícitamente en que el ataque a Irán fue un error. Pero discreparon completamente sobre Ucrania. Parece que per step es nat mutreniu claro en Oriente Medio.
Bueno, Oriente Medio, quiero decir, también se ha informado de que hay muchos envíos que llegan desde Europa a Israel, lo que hace que mucha gente especule con que Israel está ahora acumulando suministros y preparándose para la próxima ronda. Así que la situación es muy frágil, ¿verdad? It is. It is. I mean, that's exactly what it is. I mean, that's exactly what's happened. What Lo we es. have Quiero decir, eso es exactamente lo que es. Es decir, eso es exactamente lo que ha ocurrido. Lo que tenemos es un alto el fuego muy, muy inestable. Irán aparentemente todavía tiene su capacidad de enriquecimiento, al menos cuenta con los científicos, tiene la capacidad de fabricar centrifugadoras y quizás dispone de su reserva de uranio. El OIEA, Irán le ha cerrado la puerta. Así que ninguno de los problemas de fondo se ha resuelto. Los iraníes se niegan a negociar con los estadounidenses a menos que reciban garantías de que Israel y Estados Unidos no volverán a atacar Irán. Probablemente los estadounidenses no quieran dar esas garantías. The Americans probably don't want to give those guarantees. And how reliable would such guarantees ¿Y cuán fiables serían esas garantías de todos modos? Nadie sabe si los iraníes mantendrán su postura de que no van a adquirir armas nucleares o si de hecho podrían avanzar con un programa de armas nucleares. Así que, dadas las incertidumbres, existe un riesgo muy, muy alto, yo diría incluso una probabilidad, de que a menos que se resuelva y acuerde algo en las próximas semanas o meses para romper este estancamiento, tendremos otro ataque israelí o un ataque estadounidense contra Irán de nuevo. Así que ya sabes, en momento estamos en una pausa muy inestable e insatisfactoria. We are in a very unstable and unsatisfactory pause at the moment. Verás, creo que Trump, antes de convertirse en presidente, decía que quería este acuerdo de paz, que quería ese alto el fuego, decía todas estas cosas. Hay una manera muy sencilla para que Trump lo haga. Si deja de apoyar a países como Ucrania con armas, deja de apoyar a Israel con armas, entonces toda la lucha se detendría. Pero no puede hacer eso, ¿verdad? What do I tell you? What do I tell you, Sophia? That ¿Qué te digo? ¿Por qué te digo, Sofía, que eres demasiado china, que abordas estas cosas de una manera demasiado racional? Tienes toda la razón. Y si hablamos de Irán en particular, el acuerdo, como he dicho muchas veces, estaba sobre la mesa. Los estadounidenses dijeron que no querían que Irán adquiriera armas nucleares. Irán dijo que no quería adquirir armas nucleares. Ambas partes estaban de acuerdo en el objetivo final. Por lo tanto, el único problema era encontrar mecanismos para lograrlo. Y esos mecanismos no habrían sido difíciles de conseguir. Ya tenías al OIEA en Irán. Podrías haber partido de eso. Y podrías haber llegado a un acuerdo sólido y satisfactorio que, hay que decirlo, probablemente habría sido muy similar al acuerdo que teníais en 2015, que el propio Trump rompió. which Trump himself tore up. So, I mean, you know, this is an entirely solvable problem. Así que ya sabes, este es un problema totalmente solucionable. Y ahora tenemos una situación mucho peor, que es la que acabo de describir, en la que nadie sabe realmente, probablemente ni siquiera Irán lo sabe, qué va a hacer en el futuro. Así que ya sabes, esta es una situación muy, muy mala, y el ataque a Irán, lejos de resolver algo, lo ha empeorado mucho, mucho más. Ahora voy a decir algo. Creo que ya sabes, los iraníes sí necesitan empezar a escuchar los consejos de sus amigos. Rusia les ha estado dando buenos consejos. China les ha estado dando buenos consejos. Los chinos y los rusos les han dicho que están dispuestos a ayudar. The Chinese and the Russians have told them they're prepared to help. Interestingly enough, I don't know whether you know, but the Iranian... Curiosamente, no sé si lo sabes, pero al parecer el ministro de Defensa iraní ha mostrado interés en el F-17, el avión que tienen los pakistaníes. Por supuesto, compra tus armas a China, compra tus armas a Rusia, haz todas esas cosas. Pero escucha sus consejos sobre tu programa nuclear. Convertirse en una potencia nuclear no está en el mejor interés de Irán, pero colabora con los chinos y los rusos. Probablemente puedan ayudarte a llegar a un buen acuerdo. Pero, por supuesto, lo que vayan a hacer los iraníes es otra cuestión. Es una situación muy, muy mala y nunca deberíamos haber llegado a este punto.
la razón por la que estamos en esta terrible situación. En primer lugar, la culpa de ello recae en Israel, obviamente, pero también en Donald Trump en Estados Unidos. Bueno, Irán acaba de hacer un cambio estratégico. Abandonaron el GPS y ahora van a utilizar el sistema Beidou chino para su navegación. La única sorpresa aquí es que Irán haya tardado tanto en hacerlo. Uno pensaría que eso debería ser lo primero que hicieran, ¿no? Deberían haberlo hecho hace meses y meses. Una explicación, de la que se habla mucho en los medios chinos, es que dentro de Irán todavía existen facciones muy proestadounidenses. Así que están completamente unificados dentro de Irán. ¿Podría ser ese el problema? Las personas en China que dicen eso tienen toda la razón. Ha sido el problema recurrente. Irán siempre ha sido muy reacio a comprometerse plenamente con relaciones sólidas con China y Rusia. Ahora bien, con Rusia hay motivos para ello, porque Rusia e Irán han tenido una historia muy complicada entre sí. Lucharon en 5 guerras, un hecho que no es muy conocido. Por cierto, los rusos ganaron la mayoría de ellas. Irán perdió a Azerbaiyán como resultado de esas guerras. Los soviéticos invadieron Irán junto a los británicos en la década de 1940 y tenían buenas razones para hacerlo. Esto fue durante la Segunda Guerra Mundial, cuando parecía que Irán podría aliarse con Alemania. Los soviéticos ocuparon Teherán en la época de la famosa Conferencia de Teherán, cuando Stalin, Churchill y Roosevelt se reunieron, solo por mencionar. En fin, ha habido una larga historia de relaciones difíciles entre Rusia e Irán, así que los iraníes tienen cierto motivo para desconfiar de los rusos. No tienen ningún motivo para desconfiar de China. Nunca han tenido relaciones difíciles con China. Pero hay un sector muy grande de la sociedad iraní que anhela buenas relaciones con Occidente y ve todo el objetivo de la política exterior iraní como volver a normalizar las relaciones con Occidente y persuadir a Estados Unidos de que levante las sanciones sobre Irán. Y eso les ha llevado, creo, a todo tipo de errores. Uno fue aferrarse al Hezbollah. Quiero decir, no deberían haber renunciado a eso hace solo unos días o unos meses. Deberían haberlo dejado hace años, cuando ya existía la opción de optar por el sistema chino. Así que eso es lo primero. Ese fue su ese es un ejemplo. Pero creo que todo este asunto de enriquecer uranio hasta niveles del 60% para intentar usarlo como moneda de cambio con los estadounidenses siempre fue erróneo. ¿Cuál era el propósito de esa moneda de cambio? En última instancia, lograr que los estadounidenses levantaran las sanciones a Irán. Los estadounidenses no han levantado las sanciones a Irán. En su lugar, han atacado a Irán. Hubiera sido mucho mejor para Irán trabajar en el desarrollo de sus relaciones con los BRICS, comprometerse plenamente con los BRICS, desarrollar relaciones sólidas con China, desarrollar también relaciones sólidas con Rusia, que es su vecino, y dejar de lado la mala historia que existía allí. Creo que el anterior presidente iraní, Ebrahim Raisi, lo entendía, pero creo que el actual Pezeshkian no. Creo que todavía cree que Irán tiene un futuro manteniendo una buena relación con Estados Unidos y con Occidente. Así que el resultado es que Irán tiene una diplomacia demasiado complicada que lo lleva a trampas de las que necesita escapar. Y creo que las personas en China que han hecho esa evaluación, una vez más, están siendo muy perspicaces y han entendido muy bien la situación. No ese es el problema que tuvieron los soviéticos, ¿verdad? Gorbachev y Yeltsin, todos ellos tenían esta idea, incluso hasta cierto punto al principio, creo que Putin también, de que podían colaborar estrechamente con Occidente. De alguna manera ahora ya no lo creen, ¿verdad? He tenido muchas conversaciones con rusos sobre esto. Y han llegado a darse cuenta, no todos los rusos quiero decir, todavía hay una minoría que piensa de otra manera,
pero han llegado a darse cuenta de que esto ha sido su desastre constante. ¿Por qué la Unión Soviética y China se pelearon en los años 50 y 60? Fue porque Khrushchev sacrificó la alianza con China para lograr mejores relaciones con Occidente. ¿En qué resultó eso? En el colapso de la Unión Soviética, finalmente. Y tengo que decir, con total justicia, que ahora hay muchísimas personas en Rusia que lo entienden, incluyendo dentro del liderazgo político y la clase política. Y lo que siempre les oirás decir ahora es que la disputa con China fue el mayor error de la Unión Soviética. Quiero decir, esa fue la causa última de todo lo que salió mal. Pero tienes toda la razón. Putin todavía quería mejorar las relaciones con Occidente. Ahora entiende que eso es imposible. Creo que los rusos, intelectual y mentalmente, ya han superado eso. Pero en Irán, no. Solo quiero transmitir algo que va exactamente en la línea de lo que esas personas, los internautas, han estado diciendo sobre Irán. De hecho, tuve una discusión sobre Irán con alguien que conocí en San Petersburgo cuando participé en ese foro jurídico. Y era un civil, debo decir. No era alguien del ejército, era ruso. Y me dijo que los rusos han tenido varios tratos con Irán en los últimos 3 o 4 años y han descubierto que Irán es un país muy difícil de ayudar. Siempre existe este problema de que de alguna manera hacer un trato contigo o incluso con China o unirse a los BRICS es una segunda opción. Lo mejor sería mejorar las relaciones con Estados Unidos. Y por supuesto, en primer lugar, eso no es cierto de todos modos. Quiero decir, no hay manera de que las relaciones con China y Rusia sean una segunda opción. Pero en segundo lugar, lo que ellos imaginan como lo mejor ni siquiera está sobre la mesa. Sí, ni siquiera es una opción. Sí, bueno, ese es el problema, creo. Países como Rusia y China, bueno, hasta cierto punto también hay fuerzas dentro de China que quieren, ya sabes, tener una buena relación con Occidente. Pero el problema, creo, al menos lo que China ha comprendido ahora, es que China es simplemente demasiado grande. Y es lo mismo con Rusia. Rusia es simplemente demasiado grande, demasiado poderosa como país para que Estados Unidos la acepte en igualdad de condiciones. Porque Estados Unidos siempre se sentirá muy incómodo teniendo una Rusia poderosa o una China poderosa. Ese es siempre el problema. Estoy totalmente de acuerdo. Quiero decir, tengo que decir que hay una diferencia entre las relaciones de China con Occidente y las relaciones de Rusia con Occidente. Y esto ya lo noté, por cierto, allá por los años 70, cuando Nixon fue a Pekín y se reunió con Mao y Zhou Enlai y todo aquello, que los chinos siempre han tenido en sus relaciones con Occidente una enorme autoconfianza que los rusos no tienen, o al menos no la tenían hasta hace muy poco. Aparentemente, Stalin la tenía. Es decir, él no estaba impresionado ni tenía miedo de Occidente en absoluto, pero los líderes que vinieron después de él, Khrushchev, Brezhnev y todos ellos, sentían admiración por Occidente. Los chinos nunca la han sentido. Y creo que esto está mucho más extendido dentro de la sociedad china, porque China es un país tremendo, con una historia tremenda y una enorme autoconfianza cultural. Y creo que después de que el Partido Comunista de China lograra ese acontecimiento, creo que en China lo llaman liberación, después de conseguirlo, no ha habido marcha atrás, es decir, eso restauró su sentido de confianza en sí mismos. Y realmente nunca han sentido admiración por Occidente de la misma manera, porque ¿por qué deberían hacerlo? Mientras que los rusos, un país mucho más joven en conjunto, con mucha menos autoconfianza, siempre han estado, hasta hace muy poco, asombrados por los estadounidenses. Y los iraníes todavía lo están. Bueno, quizá entonces podamos decir que probablemente el mayor logro del Partido Comunista de China es haber devuelto la confianza al pueblo chino. Absolutamente.
No creo que haya ninguna duda al respecto. Lo creo absolutamente. Y eso se debe en parte a que los chinos, la dirección del Partido Comunista de China, Mao ante todo, nunca carecieron de esa autoconfianza, de esa fe en sí mismos. Si miras a Khrushchev y ves sus interacciones con los líderes estadounidenses, puedes percibir su complejo de inferioridad. Hay una escena extraordinaria en la que discute con Nixon sobre quién tiene las mejores cocinas, si los estadounidenses o los rusos. Quiero decir cosas absurdas. ¿Te imaginas a alguien como Mao o Zhou Enlai discutiendo alguna vez con Nixon sobre algo así? Quiero decir, hay muchos países en desarrollo que intentan copiar a China. Quizá puedan empezar por la autoconfianza, ¿sabes? Incluso Irán, ¿no? Bueno, efectivamente, absolutamente, incluyendo a Irán. Quiero decir, Irán también ha tenido una historia difícil. Fue esencialmente un protectorado de Rusia y Gran Bretaña durante el siglo XIX. Los rusos y los británicos dividían Irán en esferas de influencia y cosas por el estilo. Y luego, como he dicho, tuvo una historia muy complicada después, y tras la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses básicamente controlaban todo allí. Así que tienen todos estos problemas que resolver. Pero como has dicho correctamente, deberían mirar a China y observar la confianza en sí misma que ha alcanzado la nación china. De acuerdo. Muy bien, siempre es interesante hablar contigo. Así que hablemos la próxima semana. Absolutamente. Lo espero con ganas. Que tengas un gran día. Tú también. Adiós.